La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Presidente, tengo un reemplazo del diputado don Jaime Sáez por la diputada señora Marcela Riquel. Igualmente, pareo entre los diputados Guillermo Ramírez y Raúl Soto. Y también una respuesta del Servicio de Impuestos Internos, por el cual se le solicitó informar a la Comisión sobre los fundamentos de los convenios celebrados con clubes y federaciones deportivas relativos a exenciones de impuesto territorial de bienes raíces. Sí, de acuerdo, te lo van a repartir a todos. ¿Ya? Sí, pero ahí viene la respuesta. Contundente respuesta del Servicio de Impuestos Internos. Y también el boletín de la Biblioteca del Congreso Nacional, informe de coyuntura económica nacional y escenario internacional, con análisis de indicadores relevantes, índice de empleo, MASEC, IPC, tasa de política monetaria, tipo de cambio nominal, intercambio comercial y algunos aspectos generales del contexto económico internacional. Eso, presidente, y lo demás todo respuesta a la ley de presupuesto del sector público. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, diputado Romero. Presidente, disculpe, acabo de ver una noticia que salió en el diario Financiero, porque salió, parece que ayer, que el gobierno retira el proyecto que prorrogaba el régimen de invariabilidad tributaria para la zona franca Iquique. No sé si, perdón, a lo mejor no tiene que ver, pero yo creo que nos está preguntando si a lo mejor el ministro tiene algún comentario respecto a ese punto. Muy bien. Brevemente. Ministro, le ofrezco la palabra para precisar esta inquietud que hay. Sí, gracias, presidente. Sí, este tema tiene que ver con el hecho de que ya desde hace algún tiempo se venía anticipando el que la concesión original de la administración de la zona franca, que recae en la empresa Sofri, cierto, que fue otorgado inicialmente, me parece que por 40 años, concluía el año 2030. Entonces, a raíz de esto, durante el gobierno anterior envió un proyecto de ley que prolongaba los beneficios tributarios, pero básicamente lo que hacía era que respecto de la concesión obligaba a que ésta fuera licitada, ¿ya? A raíz de esto surgió una discusión jurídica respecto de si era necesaria una ley para extender los beneficios de la zona franca o extender la administración de los beneficios de la zona franca. Eso fue objeto de una presentación de la Sofri a la Contraloría. La Contraloría consultó al Ministerio de Hacienda. La opinión del Ministerio de Hacienda fue que no se necesitaba legislación para volver a otorgar la concesión. De manera consecuente con eso, el Ejecutivo revisó la pertinencia del proyecto de ley que se había presentado para lograr el mismo objetivo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque es importante adelantarse al vencimiento del plazo de la concesión, porque cuando hay una concesión que vence, por supuesto el incentivo para el concesionario para seguir invirtiendo se va reduciendo significativamente y se va generando mayor incertidumbre sobre la continuidad de la administración y todas las instalaciones, en fin, de lo que es la zona franca. Entonces, el retiro del proyecto es consistente con la visión del Ejecutivo en el sentido de que no es necesario legislar para extender el régimen de zona franca y para renovar la concesión, ya sea por la vía de una extensión de la concesión actual o mediante una licitación. Por lo tanto, en términos de la vigencia del régimen de zona franca, no hay duda digamos, el Ejecutivo no tiene ninguna duda respecto de su vigencia futura, de su extensión hacia el futuro, y esto tiene más bien que ver con el tema de la concesión de la administración de la zona franca y la posibilidad de resolverlo sin necesidad de legislación al respecto.
Muy bien, muchas gracias. Diputado. Estamos casi como en puntos varios. Solamente plantear, y lo digo muy responsablemente, usted conoce el tema, seguramente otros diputados, diputadas, perdón, en la sexta región el tema está muy activo y creo que lo está liderando Marcela Riquelme. Tenemos una situación grave, ministro, grave, no es una situación cualquiera. Cientos de deudores hipotecarios del Banco Estado fueron repactados casi de manera unilateral, casi con la presión de la pérdida de la casa, en lo que a todas luces una repactación no debería ser un problema, a lo mejor un beneficio, ¿no? Una repactación que prorrateara las cuotas, o que esas cuotas adeudadas se colocaran prorrateadas eventualmente en las cuotas que quedaban. No, lo que se hizo ahí es a esas deudas, a esas cuotas atrasadas, se transformaron en un nuevo crédito. Nuevo crédito colocado al final del crédito hipotecario que estaba operando. Yo le voy a colocar un solo caso, ministro, para que vea lo dramático de esto. Una persona que tenía 6 cuotas atrasadas, de 60.000 pesos aproximadamente, 360.000 pesos, le repactaron, le metieron otro crédito por 17 o 20 años. 20 años le casó. Hoy día está debiendo 18 millones de pesos aproximadamente. Eso es inaceptable. Porque aquí lo que yo estoy seguro, yo ya tuvimos una manifestación, yo envié un oficio a través suyo por el Banco Estado solicitando además la información de los deudores porque no le pasan los papeles. Los deudores hipotecarios van al banco y le piden, muéstreme el documento que yo firmé con este crédito, con esta repactación. No, que no los tenemos, que no están, que esto. Entonces, eso no puede ser. Yo le envío un oficio largo, se lo puedo enviar por WhatsApp, lo tengo escaneado, lo hice a través de la Oficina de Fiscalización, para solicitar la información autorizada por estos deudores. Pero más allá de lo que yo le estoy diciendo, tenemos un programa grueso ahí. Yo conversé con el diputado Naranjo, tiene la misma situación en su distrito, pero masiva. No es uno o dos casos. Cada vez que hemos hecho una actividad aparecen cientos de personas que nos contactan por lo mismo. Marcela Riquelme a mí me contaron, yo no estoy seguro, pero me dijeron que en la sexta región hubo una manifestación, y si los diputados empiezan en sus respectivos distritos a chequear, a levantar el tema, se van a dar cuenta que este es un tema que fue, en mi opinión, quiero ser súper responsable, no quiero imputar delitos ni nada por el estilo, pero creo que fue una política comercial del Banco Estado, del Banco de todos los chilenos, de tomar a aquellos que tenían alguna complicación con sus créditos hipotecarios, porque además tenían la garantía, no era un crédito consumo, sino que era tomar la garantía del crédito hipotecario. Tenían un problema, lo detectaban, 3, 4 cuotas atrasadas, venga para acá, lo vamos a repactar, si no repacta, no paga el tiro, pierde la casa, y le metían un crédito. Y obviamente los ejecutivos comerciales estaban muy incentivados a buscar esto, porque seguramente sus indicadores aumentaban sustancialmente. Por lo tanto, esto fue una política masivísima. Hay poblaciones que, no sé, de 100 casas, 50 han sido repactadas en estas condiciones, y este es un tema grave que el gobierno tiene que ponerle ojo, porque nadie está pidiendo condonazo, ni perdonazo, ni ningún favor. Lo que la gente nos dice es que quiere apagado sus casas, se han terminado de pagar sus casas, su deuda de un crédito ya de 20 años, cuando llegan al final y tienen otro crédito por otros 20 años más. Esto de verdad es que es inaudito, y el gobierno tiene que poner la mirada sobre esto, presidente. Perdone que ocupe este espacio, pero creo que eso también nos corresponde en todos los niveles representar a la gente. Sí, ministro, yo quiero reiterar lo que ha dicho el diputado Sepúlveda. Efectivamente, una cosa generalizada en el país que va a estallar en algún momento. Yo me reuní con la presidenta del Banco del Estado porque eran las cosas más insólitas, es decir, gente que le quedaban 5 o 6 meses de dividendo, que tenían 80 años de edad, tengo caso, y le repactaron a 20 años plazo los 5 cuotas de dividendos que le quedaban, cuando la gente incluso quería pagar al contado, algunos, y no hubo caso. Entonces creo que sería bueno que ustedes intervinieran, vieran, averiguaran, porque eso va a estallar lueguito, porque la gente está muy molesta. Es generalizado en todas las comunas del país. No sé, diputada, ¿quería usted complementar algo? Sí, quería complementarlo precisamente. Gracias, presidente. Saludar al ministro por su intermedio. Y precisamente, para mí uno de los casos más emblemáticos, un señor que su casa fue, el crédito hipotecario original eran 442 UF. Este señor se atrasó en 88 UFs y le dieron un nuevo crédito por 537 UF, el monto que va a terminar pagando. Entonces, es una cosa ilógica, incluso es mayor que el monto que fue asignado en un principio del crédito hipotecario. Es muy curioso. Traté de pedir la liquidación, efectivamente. Las personas no tienen sus contratos de renegociación,
no tienen ningún documento por escrito en muchas de esas ocasiones. Hemos pedido estos documentos, tuvo más suerte el diputado Naranjo porque él lo recibió la presidenta, a mí me dijo que no tenía agenda hasta después de marzo. Así que no hemos tenido aún esa reunión con el Banco de Estado, pero hemos tratado de juntar los antecedentes para poder ver si no existe, el criterio es que si no existe el documento, si no existe el contrato, no hay nada que cobrar. Así que en realidad estamos viendo y analizando cada uno de los casos, porque son totalmente, hay casos muy distintos unos de otros, pero sí, ministro, se requiere su atención en esa materia respecto del Banco Estado, una política, ¿qué clase de política estamos aplicando? ¿Qué clase de crédito está otorgando el Banco Estado? Nadie se endeuda en una casa, son viviendas sociales, nadie deja de pagar por gusto. Este señor que le cuento el caso, su hijo murió de leucemia, esa fue la razón del retraso. Y muchos otros casos que socialmente son, pero más allá de lo social incluso, desde el punto de vista financiero y monetario, me parece un aprovechamiento, derechamente me responsabilizo de lo que digo, me parece un aprovechamiento estos créditos totalmente desmedidos. Gracias, presidente. Para precisarlo, no fue en esta gestión, no fue en esta gestión de gobierno, viene de la presidencia anterior del Banco del Estado. Así que no es que la actual presidenta o el Banco del Estado de la actual gestión, no, venía de arrastre del gobierno anterior. Muy bien, ministro. Sí, este tema ya nos lo habían planteado en una oportunidad, no sé si fue la semana pasada, pero no hace mucho tiempo atrás. Incluso creo que fue el propio diputado Sepúlveda que nos lo planteó. Y nosotros le hemos pedido la información a Banco de Estado, así que estamos a la espera de eso para poder formarnos una opinión y ver cuál es la situación y qué tipo de gestión se puede hacer frente a casos que no estén adecuadamente justificados, que haya esta desproporción a la cual se ha hecho referencia acá. Muy bien, volvemos entonces a nuestra reforma tributaria. Quedamos entonces que ustedes iban a hacer una breve presentación para esclarecer algunas dudas que habían surgido en el debate para poder votar los puntos 2 y 3. Ministro, no sé si va a ser usted o alguien. Hay una presentación. Sí, básicamente lo que nos vamos a referir es a lo que quedó pendiente respecto del límite a las deducciones de impuestos personales y a las normas sobre cooperativas. ¿No sobre lo que quedó pendiente en la discusión de la mañana? Claro, estos vienen de antes, vienen de la semana anterior. Ya. Y de hecho para este tema de... Entonces vamos a tener que cambiar el comparado, porque este comparado de los pendientes que se llama. ¿Ya? Entonces esto lo dejamos en compás de espalda. Muy bien. Un documento que van a entregar recién la Secretaría. Ya, ministro, puede partir mientras tanto. Ya. No sé si viene en el orden de los comparados. Sí, ahí viene lo del primero, después viene esto. Solo por orden. Ya, muy bien. Ya, que yo no tengo el comparado. Vamos nomás. Si no es... si en el comparado viene primero el tema de cooperativas, partimos por cooperativas, que yo no lo tengo a la vista. ¿Qué es lo que viene primero? No sé. ¿No lo tienen ustedes ahí? No. Tome, aquí tienen... Aquí para que me lo pasen de nuevo a mí. Ministro. Ya. Sí, de ahí va esto, sí, y a continuación te lo otro. Sí. Partimos entonces por el... ¿Tiene dos? Número 2. Salvo que voten estos, porque sugerimos votar primero el 14 y después el artículo 2, que era un ajuste del 14. Eso vamos a ver el 14. Votamos el 14 y después no... Después nos devolvemos. Ok, entonces el primer tema sería el referido a las cooperativas, en el cual se sustituye el artículo 14 por el que se indica,
y que tiene las indicaciones sobre cooperativas a las cuales se han estado planteando en el curso de la discusión. Así que no sé si tú mismo, Diego. Sí, respecto de cooperativas, lo que se nos había solicitado era, en primer lugar, clarificar que son contribuyentes no sujetos al artículo 14. Eso se subentiende por el encabezado de la letra G del artículo 14, que dice contribuyentes no sujetos al artículo 14. O sea, lo primero es como queda con absoluta claridad que las cooperativas no están sujetas a las normas del artículo 14. Sin perjuicio de ello, por sus actividades propias tienen que llevar dos registros. Uno es el registro RUA y el otro es el REX. ¿Por qué? En el RUA se registran las operaciones que son propiamente renta, que son las operaciones que la cooperativa realiza con terceros. Y en el REX, que es de rentas exentas, las operaciones que realizan con sus cooperados, que para todos los efectos no se entiende que sean renta. Luego, este artículo aclara que en el caso de pérdidas tributarias de ejercicios anteriores, para ser coherente con la regla general, también se pueden deducir hasta en un 50% de la renta líquida imponible del ejercicio. Y por último, que era una solicitud también de las cooperativas que tiene que ver con la eventualidad, y hay que resaltar, en la eventualidad que una cooperativa quedara sujeta al impuesto de la letra B, es decir, a este tributo al diferimiento de impuestos finales, que recordemos solo grava rentas a sociedades pasivas, pero en la eventualidad que una operativa cayera ahí, lo que ya sería, por cierto, muy curioso que una cooperativa sea una sociedad, una entidad de inversiones, en ese caso eventual no es parte de la base imponible las reservas y el encaje. ¿Por qué? Porque ambos conceptos están obligatoriamente por ley, es decir, las cooperativas deben tener un monto de sus excedentes destinado a las reservas y deben tener un encaje establecido por ley. Entonces, mal podría el fisco, digamos, cobrar un impuesto sobre montos que las cooperativas no pueden distribuir por cumplimiento de la ley. Pues esos son los ajustes del 14 letra G, que es fundamentalmente para, reitero, dejar en claro que las cooperativas no son contribuyentes del artículo 14, esclarecer qué registros empresariales deben llevar, cosa que la normativa actual, ley vigente, no aclara. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo ahí. Y tercero, que en la eventualidad que pagaran un impuesto, o sea, que fueran entidades pasivas, lo que es sería una completa normalidad, en ese caso se excluye de la base imponible aquellos conceptos que por ley corresponden a excedentes que no pueden ser distribuidos. Es el 14 letra G. Diputados, diputado von Mühlenbruch. Gracias, presidente. Por su intermedio, quisiera preguntarle a Diego, porque él, tengo entendido que él estuvo en la reunión con la Asociación de Cooperativas. Si pudiera hacer con una especie de resumen. ¿Cuál le pasa? ¿Se cayó? Diego, ¿qué hiciste? No nos asuste, su secretaria. ¿Está bien su secretaria? Pensamos que se estaba desmayando. Perdón, diputado. No se preocupe, ya. Tengo policlínico abajo. Diego, por su intermedio, presidente, quería que si, como él tuvo una reunión con la Asociación de Cooperativas, si puede hacer así de forma más taxativa lo que ellos pidieron y lo que el gobierno le está otorgando y qué es lo que no le está otorgando, porque quede a prueba de. Casi. Cifuentes tiene la palabra. Gracias, presidente. En el mismo sentido de lo recién planteado, hay una minutita que hicieron llegar ellos, entiendo, después de la reunión que ustedes tuvieron con los dirigentes de las cooperativas, donde expresan 4 aprehensiones. Ellos están en general de acuerdo con lo que ustedes convinieron con ellos. Tienen una duda respecto de la redacción del artículo, respecto de que insisten en que las cooperativas debiesen quedar explícitamente señaladas que no son contribuyentes del artículo 14. Yo lo entiendo y me queda claro en la redacción, y por tanto esa estaría resuelta. La segunda dice
que la exclusión debe referirse a los fondos de reserva en general, legal y voluntaria, y al encaje. Y ahí parece que no habría habido el acuerdo respecto de esta materia. Me gustaría saber por qué. Después señala que hay un error en la referencia respecto de la indicación tercera del numeral 3 del artículo 54. Debe decir los créditos contemplados en el numeral número 3 del artículo 54, es decir, debiera borrar la referencia al párrafo final. También esa es de forma. Y la última, esta indicación está correcta, la cuarta. Sin embargo, hay que advertir que es necesario revisar si corresponde eliminar el crédito por impuesto a primera categoría a aquellos cooperados que reciban excedentes por sobre 50 unidades tributarias anuales y que son pymes. Esto desincentivará la formación y mantención de cooperativas, según ellos. Muy bien. Le ofrezco la palabra a Diego. Gracias, presidente. O sea, hay algunos comentarios que hace el diputado Cifuentes que tiene que ver con las votaciones posteriores, pero nos vamos a hacer cargo igual. Bueno, respecto del primer punto, yo creo que ya está absolutamente claro que son contribuyentes no sujetos al artículo 14. Respecto a lo segundo, y que tiene que ver también directamente con la consulta del diputado von Mühlenbrock, nosotros efectivamente, respecto de qué excluir de la base imponible, señalamos que las reservas voluntarias no tenían que ser excluidas de la base imponible fundamentalmente porque su naturaleza es voluntaria. Entonces el sentido de la norma es: yo excluyo de la aplicación de un impuesto aquello que yo por ley estoy obligando que se mantenga dentro de la empresa. Pero las reservas voluntarias, como lo dice su palabra, en definitiva, al ser voluntarias, no cumplen con el requisito para que esa parte de las reservas queden excluidas de la base imponible. Ahora, adicionalmente, y lo que nosotros hemos planteado bastante, y que lo señalé en la intervención anterior, es que es relevante señalar que las cooperativas nunca, por su naturaleza, debiesen caer en el impuesto al diferimiento a los impuestos finales, porque son por naturaleza entidades operativas y no pasivas. Si nosotros permitiéramos que las reservas voluntarias pasaran a... Es por una decisión que pueda tener la cooperativa. Es que claro, la reserva obligatoria es la que el porcentaje de excedentes que por ley no puede distribuir a sus cooperados. Las reservas voluntarias son aquellas que deciden quedarse ahí, quedan como reservas y por lo tanto no distribuidas, se supone que para financiar proyectos de mayor inversión. La cooperativa, no el cooperado. Entonces, pero de nuevo, reiterar que las cooperativas, al ser por esencia sociedades operativas, hago el esfuerzo de para que no me confunda yo mismo, nunca debiesen pagar este impuesto. Ahora, si yo las reservas voluntarias las excluyo de la base, sí puedo generar un efecto perjudicial. Y es que... No, de la cooperativa. Lo que sucede es que, ¿qué podría ocurrir? Podrían empezar a surgir cooperativas pasivas. Porque en definitiva, si yo me estructuro a través de una cooperativa y constituyo el 100% de una reserva voluntaria, lo excluyo de la aplicación de un impuesto, siendo que más del 50% de mis ingresos son de actividades pasivas. Entonces empiezo a distorsionar la norma. Por eso hay una razón además de fondo, de no queremos abrir una puerta de que se entienda que las... Diputado, por favor, pida la palabra. Nosotros revisamos la ley y en principio no hay ninguna limitación respecto de que puedan ser operativas y tampoco hay ninguna ley que regule cómo yo deshago una reserva voluntaria. Por lo tanto, yo puedo perfectamente en un año establecer una reserva voluntaria y al ejercicio siguiente deshacerla y distribuir esa utilidad, ese excedente, hablando en terminología propia de la cooperativa. Entonces, en definitiva, número uno, solo creemos que es pertinente excluir de la base imponible lo que la ley obliga a la cooperativa a no distribuir. Eso es lo que creemos que es pertinente. Y dos, creemos que aún así no hay un riesgo real
porque en definitiva las cooperativas son por naturaleza, o las cooperativas que nos interesa fomentar, son aquellas que desarrollan actividades operativas y por lo tanto nunca deben quedar sujetas bajo este impuesto. Sobre lo demás, solo para tratar de complementar la referencia al artículo 54, que es algo que se corrigió cuando se terminó presentando la indicación, y de hecho ya se votó, por lo tanto el punto 3 también está resuelto, y el punto 4, si quiere, lo podemos explicar con la votación siguiente, porque tendría que explicar toda la referencia, entonces para que no se nos confundan las votaciones, y ese es el punto donde quizás no estamos de acuerdo con las cooperativas, es solo el fondo de reserva voluntario. Es lo único donde no estaríamos de acuerdo. Muy bien, diputado Romero, luego el diputado Cifuentes y el diputado Sepúlveda. Presidente, solamente para aclarar una cosa para el diputado Sepúlveda: las cooperativas no hacen reservas para guardar utilidad, esconder cosas. El problema de las cooperativas es que tienen por ley un derecho que tienen todos los cooperados a retirarse voluntariamente y llevar su participación completa reajustada, ¿ya? Entonces eso siempre ocurre, y por lo tanto a veces los topes legales de la reserva de fondos legal, a veces la obligatoria, no es suficiente, y por eso hacen reservas mayores. Ahora, que exista la posibilidad de que haya una cooperativa de inversión o de rentas pasivas es prácticamente imposible, porque la manera en que se juntan los cooperados es para realizar un negocio de ayuda mutua. Caso típico, la leche. Caso típico, el pisco. Todos los cooperados chiquititos venden el pisco para que se procese y se venda, porque la gracia de esto es simplemente un concepto: la unión hace la fuerza. Y si no existieran las cooperativas, es un vehículo por el cual no podrían competir individualmente. Y por eso no son sociedades, son asociaciones de la sociedad civil, digamos. Y por eso ya están muy preocupados de este tema, porque el hecho de que les graves con impuestos como que lo consideres como una retención de utilidades, ese tipo de cosas, a ellos los complica por la naturaleza de lo que significa esta reserva. Esta reserva, como digo, siempre tiene que estar disponible para sacarla en cualquier minuto, no es una cuestión de utilidad. Entonces, yo aquí en este punto, si bien es cierto, yo también me reuní por ley de lobby con la gente de las cooperativas y me explicaron esto, claro, por los montos posiblemente no pueda ocurrir. Ahora, obviamente que a uno le gustaría que las cooperativas tuvieran un desarrollo mucho mayor, porque efectivamente hay muy buenas cooperativas, y por ejemplo la cooperativa de Capel, la cooperativa de Colún, son cooperativas hiper virtuosas que ojalá tuviéramos más de esas cooperativas. Más de 700 personas, pequeños productores de leche en el sur, son cooperados de Colún. O sea, Colún no es una gran empresa, sino que es la unión de mucha gente. Capel, lo mismo, más de 2.000 cooperados, pequeños productores de pisco en la zona norte. Vende ahí el diputado Cifuentes de tener todos esos datos. Exactamente, eso. Yo también, yo normalmente con 3 medidas de esa producción de los cooperados, más un limoncito de otro cooperado, nos permite disfrutar. Pero no, lo que le quiero decir es que es una cosa bien virtuosa, y por eso yo quiero hacer la salvedad de que no es un mecanismo de elusión de impuestos, y por el contrario, creo que el Servicio de Impuesto Interno tiene todas las herramientas del artículo 14 para dar duro al que quiera eludir impuestos a cualquier figura. Gracias, presidente. Diputado Cifuentes y luego el diputado Sepúlveda. Gracias, presidente. Yo más bien me planteo la duda respecto de si esta medida no desincentiva el ahorro dentro de la cooperativa. Y en segundo lugar, quizás no se trató el tema aquí, pero solo como cuestión para fortalecer el sistema cooperativo, ¿por qué no avanzar en una cooperativa que se dedique también al financiamiento? No veo, digamos, la dificultad, digamos, en no incentivar el ahorro para la reinversión. Y cuál sería la dificultad de no permitirlo, digamos, ¿ah? Cuando supongo yo que es muy deseable que una cooperativa sana vaya generando ahorros para reinvertir. Muy bien, diputado Sepúlveda. Lo hemos visto en otras ocasiones, me coloco en el supuesto más negativo, digamos. Uno tendríamos que legislar hasta con posibles Armagedón, ¿no? Porque me coloco, digo, ahí te coloca en el supuesto más negativo de la posibilidad, más allá de que existen todas las normas de control, la posibilidad de que se pudiera armar una cooperativa para administración de pasivos, para jugar con los pasivos. Entonces, es un tema muy rebuscado, digamos, muy difícil. Yo no sé si ha ocurrido, no sé si podrá ocurrir a pesar de todos los controles que tiene Impuesto Interno, la herramienta que tiene Impuesto Interno, pero
poniéndonos en esa situación, jugando eso, ¿no sería más razonable establecer alguna indicación para evitar situaciones de esa naturaleza y no abarcar en el acto perjudicial a las cooperativas que están haciendo un adecuado uso de esa reserva voluntaria? No debería ser, a lo mejor, si es necesario, una indicación que lo prohíba, que lo restrinja, que lo aclare, que lo especifique, que esto no va a poder suceder, versus colocar en el paquete con el pretexto o el riesgo de que podríamos tener este otro escenario de que no suceda, y terminamos dañando efectivamente a las cooperativas que hacen, a todas, porque yo no creo que no exista ninguna que esté usándolo de una manera distinta, a todas las cooperativas que están usando ese fondo de reserva voluntario de manera adecuada. Siento que no estamos atacando bien el problema. Ok. Diego tiene la palabra. Sí, diputado. Se explicó bien. Yo creo que quizás no estamos siendo lo suficientemente claros para explicar que una cooperativa constituya o tenga un fondo de reserva no voluntario, para que se entienda bien que es como el punto, que una cooperativa constituya un fondo de reserva voluntario no la transforma en contribuyente de este impuesto. Para que caiga y sea contribuyente del impuesto de la letra B del artículo 14, tienen que provenir más del 50% de sus ingresos de operaciones pasivas. Entonces tienen que cumplir dos requisitos: que tenga un fondo de reserva voluntario y que además más del 50% de sus ingresos provenga de rentas pasivas. Entonces los casos que bien señala el diputado Romero, como Colún o Capel, no cumplen ese requisito, no cumplen el segundo requisito, porque prácticamente la totalidad de sus ingresos provienen de actividades operativas, y ahí ni respecto de las cooperativas ni de las sociedades la ley lo grava con este impuesto. Entonces tener utilidades acumuladas, o en este caso reservas voluntarias, no implica caer en el impuesto. Yo tengo que cumplir el otro requisito, que es el fundamental, el esencial, que más del 50% de mis ingresos sean pasivos. Entonces ahí, compartiendo, de hecho entiendo que hay otros ministerios que están impulsando más las cooperativas, en la medida que las cooperativas sean entidades operativas, no habría problema. Y respecto del financiamiento, si una cooperativa se constituye como una entidad financiera, goza de otra exención que está en el artículo de la letra B, porque los intereses por regla general se entienden rentas pasivas, a menos que sea una entidad financiera. Porque es una entidad financiera, no se considera pasiva esa actividad. Entonces, respecto de la precisión que he planteado, inquietud del diputado Cifuentes, si se constituyera otra cooperativa de financiamiento, donde la mayoría de sus intereses provengan de intereses, de sus ingresos provengan de intereses, así es, no estaría afecta, porque en definitiva sería una entidad financiera, y al ser una entidad financiera, esos intereses se consideran operativos. Entonces, en nuestra opinión, está perfectamente regulado a la situación de las cooperativas. O sea, el único caso de excepción sería una cooperativa con fondos de reserva y que sus entidades sus ingresos sean pasivos y no sea una entidad financiera. Entonces, mi sensación, diputado, es que hay cierto, no quiero decir desconocimiento, pero quizás confusión en la aplicación del impuesto. Entonces, mi sensación desde el ministerio es que cuando se ve este impuesto, se cree que por el solo hecho de tener un fondo de reserva quedan sujetos al impuesto, y no es así, ¿ya? Muy bien, ponemos en votación entonces, secretaria, ilustra a los diputados lo que van a votar, para que no crean que el presidente va muy rápido. Van a votar en la página 2 del comparado donde estaban los la letra G. Número 2, ¿sí? Número 2. Después el Ejecutivo sustituye su propio texto en cuanto a la letra G, contribuyentes no sujetos al artículo 14. Sí. Tercera. Cuarta. La cuarta, perdón. La cuarta. Sustitución, sí. Sí. Sí, que sustituye su propio texto, exacto. La letra G. Sí. En votación entonces la letra G. De la 2 a la 4, la página. Diputado señor Barrera.
¿En qué parte, porque no es acá, pero debe estar en qué parte está estipulado la segunda condición del 50%? ¿Dónde lo puedo encontrar? 14 letra B del artículo 14. No está en ese comparado, diputado, está en el comparado número 2 del artículo 2. Muy bien, ponga en votación entonces. De la página 2 a la 4. El numeral 1. Sí. Fue el 2, perdón, que está puesto numeral aquí. 2, y se vota la columna 4, que es una indicación del Ejecutivo que sustituye su texto. La indicación de la que está en la tercera columna no la considera, la 4. La letra G. Listo. Señor Barrera. Señor Bernales. A favor. Señor Cifuentes. Considerando la explicación que ha dado el Ejecutivo respecto de las condiciones que se requieren, las dos condiciones que ha planteado, yo estoy a favor. Señor Mellado. Por las mismas consideraciones, el diputado Cifuentes también a favor. Nos va a ilustrar a todo el diputado Cifuentes. El señor Ramírez está pareado con el señor Soto, así que, señor Romero. Señora Riquelme. Pero, por favor. ¿Está bien? ¿Se siente bien hoy día? Señor Sauerbaum. Señor Sepúlveda. Señor von Mühlenbrock. Por si acaso. Señorita Llomas. Y presidente. A favor. Sí. ¿No votó? No, Sí, votó. ¿A favor? Sí, lo nombraron, pues. Lo O sea, nombraron. Yo justo lo estaba mirando cuando lo nombraron. Es que No lo nombraron. Despacito, yo soñé que lo había escuchado a favor. ¿Y votó a favor, diputado? No, sí le pregunté. Preguntó la secretaría. ¿Cómo vota, diputado von Mühlenbrock? Voto a favor por la explicación de Diego Riquelme y quiero aprovecharme, presidente, y cuando tenga tiempo, don Diego Riquelme, si el ministro así lo asiente, pudiera no llegar a una minuta bien didáctica, porque yo creo que tiene razón que muchos no entienden lo que piensan que van a pagar un impuesto que no lo van a pagar, y fue muy didáctico la forma que lo explicó Diego, así que si el ministro está de acuerdo, le agradeceríamos mucho tener esa minuta. Por eso voto a favor. Muy bien. Presidente, usted votó a favor. A favor. Entonces, unánime, 11 votos. Aprobado por unanimidad. Vamos entonces al siguiente numeral. Página 5. Vamos a votar el tiro y a continuación. Perfecto. Lo de cooperativa. La 11 vamos. A terminar con cooperativas. Diego, ¿quiere precisar al ministro? Sí, presidente, esta otra indicación tiene que ver con, actualmente en la ley vigente ya existe un beneficio para las cooperativas que tiene que ver con que en la medida que se les distribuya no más o hasta 50 UTA de excedentes a los cooperados, ese dividendo o esos excedentes, esa utilidad, tiene 100% de crédito, aun cuando la cooperativa esté en un régimen semi-integrado, que es la regla general de prácticamente la totalidad de las cooperativas. Entonces se nos solicitó que pudiéramos mantener esa excepción a la regla, aun cuando ahora las cooperativas van a estar en el régimen desintegrado. Entonces, y fue de hecho la indicación presentada por el diputado von Mühlenbrock, Mellado y Sauerbaum, y se está recogiendo en los mismos términos, es decir, en la medida que esos excedentes no superen las 50 UTA, se va a entender que llevan implícito un crédito ficto equivalente al impuesto de primera categoría, y por lo tanto hasta ahí se mantiene en definitiva el mismo régimen tributario que tienen en la actual ley vigente. Eso es lo que estamos haciendo, respetar la misma excepción que está en la ley ahora, la estamos trasladando al nuevo régimen. Muy bien, diputados, en votación. Diga, diputado Romero. ¿Existe alguna diferencia entonces hoy día, presidente, en
los retiros que realice por ejemplo, un socio de una sociedad a los retiros que realice un cooperado respecto de la cooperativa? ¿O hay alguna diferencia más favorable? Porque ¿cuál es el tema que yo por lo menos conversé respecto a este punto? Es que como la cooperativa genera una participación que no está en relación al capital, sino que tú participas solamente por el hecho de ser cooperado, la gracia de las cooperativas es que ojalá hayan cooperados que tengan mucha participación, que tengan a lo mejor, por ejemplo, el caso de las vacas. La persona que tiene 3 vaquitas en Colum tiene la misma participación en la cooperativa que el que tiene 1000 vacas. ¿Ya? Entonces, su voto exactamente, tiene un mismo voto. Entonces el cuento es el siguiente. Sí, obviamente que en la participación o los excedentes que pueda tener el que tiene tantas vacas puede ser afectado con esto, y yo prefiero a lo mejor salirme de una cooperativa donde las decisiones de la cooperativa van a valer lo mismo que un pequeño, y prefiero formar una sociedad, a lo mejor donde yo controlo, donde yo hago lo que quiera con mis vacas, y me las como, le doy leche, es problema mío. ¿Afecta algo en eso? Por eso yo le pregunto al Ejecutivo ¿cuál es la diferencia que hay entre, o cuál es el incentivo que tengo para estar en una cooperativa, o tributo lo mismo que el retiro en una sociedad? Muy bien, diputado. Diego, ¿quiere precisar? Sí, el sentido de esta modificación es fundamentalmente, si interpreto bien la pregunta, lo que señala el diputado Romero, es como que para el cooperado sea indistinto realizar la actividad de forma directa que realizarla a través de la cooperativa. Como la mayoría de las cooperativas, de los cooperados son pymes, si ellos realizaran directamente la operación, sus excedentes quedarían grabados pagarían impuestos de primera categoría con crédito, con 100% de crédito. En la situación actual. Entonces, como la cooperativa queda en régimen semi-integrado, con nuestro proyecto de ley desintegrado, se produciría una diferencia. Efectivamente, sería, si uno quiere, más ventajoso salirme de la cooperativa y actuar directamente como pyme. Con esta indicación, respetando lo que ya existe actualmente, igualamos las condiciones, porque en la medida que los excedentes no superen las 50 UTA, el pyme que recibe un excedente desde la cooperativa, ese excedente va a venir con crédito, que es lo mismo que si hubiese desarrollado la actividad de forma directa. Por lo tanto, en nuestra opinión, con esta indicación lo que hacemos es mantener exactamente igual la situación de las pymes antes de la reforma que después de la reforma respecto de los excedentes que reciben de su cooperativa. O sea, no sé si explico, pero en definitiva es el objetivo justamente que no se produzca esa distorsión. Muy bien, ponemos en votación entonces. Explíquele a los diputados. ¿Qué van a votar? Lo que van a votar es lo siguiente. Página 11, ¿no? En la página 11, la columna cuarto, está agregando un número 6 romano. Lo que antes hacía el texto era eliminar este párrafo, y lo que hace ahora el Ejecutivo lo sustituye por un texto, no lo está eliminando, lo sustituye por un texto. Y el texto entonces está en la página 11, en la última columna, donde dice 12. 6 romanos. Sí, para las 12. Sustituye su párrafo final por el siguiente, en la página 11. Cuando se retiren, repartan, remesen o distribuyan, ese es el párrafo. Si quieren se lo leo, tiene 3 hojas, la letra, hasta la 13. Hasta la página 13. 13. Sí. En votación entonces. ¿Estás listo? Señor Barrera. Señor Bernales. A favor. Señor Cifuentes. A favor. Señor Millado. A favor. Señor Romero. Señora Riquelme. A favor. Señor Sauerbaum. Un ratito, le tomo foto. Señor Sepúlveda. A favor. Señor von Meulenberg. A favor. Señorita Yomans. A favor. Presidente. A favor. Entonces, tenían 10 y una abstención. Aprobado entonces. Sí. ¿Qué cosa? Al principio. ¿Sí? Si quiere lo explica Diego. Sí, solo para que se entienda, como la cooperativa está en el régimen
completamente desintegrado, en verdad no existe crédito, no hay crédito alguno, no hay registro de créditos. Entonces, cuando uno llama a un crédito ficto, es un crédito, digamos, como ad hoc, en definitiva. Se entiende que es como que hubiese tenido un crédito. ¿Ya? Claro, de cierta forma es un crédito ficticio para el solo efecto de no alterar la situación tributaria. Muy bien. A continuación, ¿queda otra norma cooperativa? ¿La transitoria? ¿Cooperativa? No. No, termina. No cooperativa, que por votar. Pero volvemos al principio, a la que yo pendiente. A la página 5, la más disponible. Que estaba pendiente. Sí. ¿Me permite? Sí. Yo primero le agradezco al Ejecutivo que haya tomado el corazón de nuestras indicaciones, pero me imagino que la indicación hay que retirarla o se rechazan las indicaciones nuestras, digamos. En técnica legislativa, nosotros... ¿no? Pero... Así es, yo pensé que ustedes habían partido de esa base. Se lo sumamos, no hay problema. Yo partía que ustedes entendían que eran inadmisibles. Sí, pues yo entendí que como no, sí está bien, pero yo pensé que ustedes la habían retirado. Sí. Ok. No, está bien. Estaba solo referencial, porque como le pidieron al Ejecutivo que la considerara por ser inadmisible, está referencial, para que ustedes vean que la cogieron al pie de la letra. Muy bien. Vamos entonces. ¿También la firmada Linco? A la página 1, presidente. La página 1. Estamos buscando el artículo 2. Y ahora vamos al texto del proyecto de ley que faltaba por votar. Esto estaba antes en el comparado del sistema dual. Está en la página 1. Estamos en la columna, en la segunda columna. Sí. Modifica el artículo 2 en el siguiente sentido. Sí. O le agrega la palabra impuesto a la renta de capital cuando habla del impuesto final, para hacerlo más fácil. Sí. ¿Lo ponemos en votación? A ver, ministro Diego, no sé quién de ustedes. Había que precisar el concepto. No, esto es solo de concordancia, presidente, dado que acabamos de determinar el artículo 14, entonces ahora se puede votar que es el que hace referencia al impuesto a la renta de capital. Sí, por eso quedó pendiente. Muy bien, en votación. ¿La misma, presidente? ¿Habría acuerdo por la misma votación, diputadas y diputados? ¿O quiere votar a favor? ¿Ah? Vamos a votar en contra, igual. En contra, entonces votación. En votación mejor para que quede muy fidedigna. Lo pilló y traído. Muy bien, Diego, por favor, o ministro, no sé quién estime conveniente. Sí, esta es una norma de concordancia por el hecho de que hace referencia a los impuestos, el impuesto a las rentas de capital, y quedó pendiente a raíz de que había algunos temas de rentas de capital que habían quedado por votarse, que es lo que acabamos de completar ahora. Entonces ahora ya se puede votar este artículo con la referencia al impuesto a rentas de capital. En votación ahora. Ya. Señor Barrera. Señor Bernales. A favor. Señor Cifuentes. Señor Mellao. Señor Romero. Señora Riquelme. Señor Sauerbaum. Señor Sepúlveda. Señor von Mühlenbrock. Señorita Yomans. Señor Mellao. Presidente. A favor. 7 a favor, 3 en contra y 1 abstención. Aprobado. Y ahora, entonces página sí, 5. Continuando con el orden, sería la página 5, que se refiere a la base imponible. Sí. Una explicación, hay una indicación. Sí, cambiar referencia. Sí. Sí, la indicación del Ejecutivo se refiere a una indicación ingresada por el diputado Alexis Sepúlveda y por varios diputados más. Para dejarlo claro, diputado Barrera, Cifuentes, Mirosevic, Naranjo y Yoma.
De la gente de gobierno. De la gente de gobierno más el diputado Cifuentes. Esa indicación que refiere a la no permitir la deducción de los pagos efectuados a paraísos fiscales, que como explicamos en su momento, tiene sentido porque en definitiva es un gasto que no va a tener un correlato por la contraparte como un ingreso. Cuando yo pago a un paraíso fiscal, ese pago que yo hago no paga impuestos en ningún lugar, por lo tanto se produce un desequilibrio donde la jurisdicción que paga soporta el perjuicio fiscal, pero no hay un correlato de ingreso en otro lado. Entonces ese es el argumento del por qué en otras jurisdicciones se ha introducido una norma similar. Entonces, en ese sentido, nos pareció como ejecutivo que era una indicación que podíamos patrocinar, y a solicitud de la secretaria que se formalizó como por la vía, digamos, correspondiente, estamos patrocinando en definitiva la indicación en los mismos términos que la presentaba por los diputados. Muy bien, se agradece en nombre de todos los diputados que la firmaron. En votación. Unánime, presidente. No, el diputado Romero volvió otra vez a... Señor Barrera. Señor Bernales. A favor. Señor Cifuentes. Señor Mellado. Señor Romero. Señora Riquelme. Señor Sauerbaum. Señor Sepúlveda. Señor Van Mielenbrod. Señorita Yomar. A favor. Presidente. A favor. 10-1. Una contra. Aprobada. Ahora iríamos a la página, presidente. 8. 9. ¿Y la 8 no? ¿Hay otra? ¿La 8 no? La 9. ¿Y la 8 no? No, es que ¿y esta lo 8? que sigue es esa es por eso. En el nuestro la 8 ya lo vimos, la cooperativa. ¿Sí? ¿Mm? Y ya vimos la cooperativa, la vimos. No, es la 9. La página 8 ya vimos la cooperativa, todo el tema relacionado con cooperativa, que eran 2. Sí. Ya. Y ahora vamos a las donaciones. A la página 9. A la página 9 son la determinación de impuestos finales. Diego, ministro. Gracias, presidente. Aquí tenemos esta presentación. Esto se refiere, ¿cierto?, a los límites a los créditos tributarios o a las deducciones del impuesto. Son límites globales a los créditos o deducciones del impuesto que está contemplado en el proyecto. Entonces, acá, ¿cierto?, como sabemos, surgieron algunas dudas o cuestionamientos de entidades que participan en la ley de donaciones con fines sociales, culturales, etcétera. Para entender esto, en primer lugar, incluimos esta lámina en la cual tenemos un cuadro que resume todas las normas provenientes de leyes de donaciones con sus correspondientes límites. Entonces ahí está señalado para respecto de cada una de ellas si es un beneficio para el global complementario, si es considerado gasto o crédito en el caso del impuesto de primera categoría, y cuáles son los límites particulares para los contribuyentes del global complementario y los límites globales absolutos de la ley 19.885. Entonces tenemos en las líneas, en primer lugar está la ley 21.440, que es la ley en la que se aprobó para las donaciones con fines sociales. Luego la siguiente corresponde a las donaciones para casos de catástrofe. En tercer lugar, hay una norma que viene del año 73 respecto de las donaciones para ayudar a la recuperación económica del país, donaciones a la universidad e institutos profesionales, fines culturales, fines deportivos, fines sociales y el Fondo Nacional de Reconstrucción en caso de catástrofe.
vemos que en todos esos casos hay un beneficio para el impuesto complementario en el caso de las donaciones de personas naturales, y en el caso de las empresas son consideradas gasto en todos los casos, pero además las donaciones a universidades, fines culturales, fines deportivos, fines sociales y reconstrucción en caso de catástrofe, además se consideran créditos, generan crédito contra el impuesto de primera categoría. Luego vienen los límites. Vemos que hay un límite que es común a toda la ley de donaciones, que es de 10.000 UTM o 5% de la base imponible. Luego hay 3 casos en los cuales no hay límites particulares, que son las de catástrofe, recuperación económica del país del año 73 y las donaciones culturales, y luego hay otros límites para cada uno de los otros casos. Finalmente, si acaso están sujetos o no a este límite global absoluto del artículo 10 de la ley 19.885, que no se aplica a la ley de donaciones actual, y se aplica a alguna de las otras en este monto menor entre el 20% de la renta imponible y un monto anual de 320 UTM. Entonces, ¿qué es lo que se está proponiendo a este respecto en este proyecto? Lo que se está proponiendo es que aquí tenemos 2 casos, ¿cierto? Uno es el gasto deducible y el otro son los créditos contra impuestos. Entonces, en el gasto deducible se propone que el límite sea la suma mayor entre 23 UTA y 5% de la base imponible. Y en el caso de los créditos contra impuestos, se pasa al monto mayor entre 2,3 UTA o el 35% del impuesto global complementario determinado. Entonces, en ambos casos, al establecerse un tope como una suma como a la cifra mayor de 2 alternativas, ¿cierto? Entonces se le da la flexibilidad suficiente para el caso en que el donante sea una persona de ingresos medio altos o de grandes fortunas, ¿cierto? Lo mismo en el caso de las empresas. Entonces, en la lámina siguiente se explica el funcionamiento de este límite. En este caso lo que tenemos es que la manera en que actualmente se hace la declaración de impuestos, donde existen límites de carácter parcial o agregado, es que el contribuyente va declarando los créditos conforme a las operaciones que ha realizado, pero finalmente hay una línea que incluye que automáticamente se llena con el límite existente en el caso que esté siendo superado por algunos de los casilleros que están en la declaración. ¿Por qué esto es importante? Porque en el fondo, cuando existe un límite, ese límite no se le atribuye a un beneficio tributario en particular, sino que es un límite que es agregado. O sea, así por ejemplo, la ley de donaciones actuales, que existe un límite común, ese límite se aplica a se aplica a la suma de todas las donaciones sin distinguir si fue una donación para fines culturales o fue una donación para fines deportivos, ecológicos o lo que corresponda. Entonces esto es relevante porque han sido justamente, ¿cierto?, las organizaciones de la sociedad civil que obtienen parte de su financiamiento de donaciones las que han planteado, ¿cierto?, de que esto desalentaría las donaciones. Ahora, la otra razón por la cual esto no desalentaría las donaciones es porque este límite global de 23 UTA o 5% de la base imponible, en el caso ¿cierto?, del gasto deducible, es superior a los límites de cualquiera de las leyes existentes. Por lo tanto, no podría ocurrir que un contribuyente donara, tuviera un beneficio que excediera el límite global que se está poniendo acá. ¿Por qué? ¿Y por qué es relevante entonces la existencia de ese límite? Porque ese límite se aplica a todos los créditos que el contribuyente quiera utilizar, que no son solo los de las leyes de donaciones, incluyen una serie de otros beneficios, algunos de ellos, ¿cierto?, que lo hemos discutido en esta misma
en esta misma comisión. Lo mismo es válido para los créditos contra impuestos. Entonces, en otras palabras, esta norma no impone un límite que incida directamente sobre las franquicias tributarias o los beneficios tributarios bajo la ley de donaciones. Pero sí es como lo describimos en una sesión anterior, es un seguro contra el riesgo a la inflación de franquicias tributarias o de créditos tributarios contra impuestos. Entonces es una norma que protege, por así decirlo, la integridad del sistema tributario. O sea, evita que por la vía de la acumulación de beneficios finalmente se termine horadando el sistema tributario y no recaude. Y como lo explicamos en la sesión anterior, esto es una norma que existe en varios países, que es donde justamente a raíz de la acumulación de beneficios tributarios de este tipo, ¿cierto? En lugar de ir a discutir franquicia por franquicia, crédito por crédito, prefieren poner una limitación de carácter global. No sé si quiere explicar la mecánica de funcionamiento del límite, cómo operaría en este caso. Aquí hay un ejemplo que está puesto ahí en la pantalla, ¿cierto? Que es, no sé si lo quiere explicar impuesto interno tú, Diego. Sí, en el ejemplo no se ve mucho en la pantalla, pero entiendo que lo tienen cada uno ahí. Es una persona que en definitiva tiene una base imponible inicial de 500 millones de pesos, que son, digamos, las personas que más desarrollan donaciones. Las siguientes 4 líneas presupone, digamos, créditos por distintos tipos. O sea, esta persona hizo donaciones con fines deportivos, fines sociales, a una universidad y con fines culturales. Sin embargo, respecto de todas ellas, ya existe un límite, que es el límite de la ley 19.885, como señaló el ministro. Por lo tanto, si bien individualmente la sumatoria de todas ellas suma 40 millones de crédito, la ley ya establece un límite inferior, que son esos 19 que aparecen ahí, que en este caso específico es el equivalente a 320 UTM, porque es el monto, la ley dice el monto menor entre el 20% de la renta líquida imponible o 320 UTM. Entonces a este contribuyente ya le aplica, digamos, ese ejercicio, o sea, ese límite particular. Por otro lado, si también hubiese donado a las leyes, a instituciones que no cumplen con ninguna de estas leyes, sino que están en la actual ley de donaciones, en la última ley de donaciones, también tiene un límite particular que es el equivalente al 5% de la base imponible, es decir, 25 millones de pesos de gasto deducible. Eso produce que entre gasto y crédito esta persona más o menos podría deducir entre gasto y crédito algo así un poco más de 44 millones de pesos. Si uno aplicara exclusivamente el límite establecido en el artículo 55 sexis, que es el que estamos discutiendo para solicitar la aprobación, el límite sería de 88 millones de pesos. Por lo tanto, esto muestra que en definitiva los límites particulares de las donaciones son inferiores a los límites que están establecidos en la propuesta con la indicación del Ejecutivo. Por lo tanto, no se produce una incompatibilidad entre las donaciones. Y lo hacia abajo no es otra cosa que, digamos, la mecánica que le hace que esta persona al final del día vio dos reducciones. Redujo en 25 millones su base imponible y adicionalmente redujo 19 millones del impuesto determinado. Y en ambos casos el monto es inferior al que se hubiese aplicado directamente el monto que proponemos nosotros en la ley. Y en las dos láminas siguientes está el mismo ejercicio, un poco más simplificado, pero de una persona con base imponible de 250 millones de pesos, de 500 millones, de 1.000 millones y de 10.000 millones. En todos los casos se aplica que si solo operara, que es la segunda columna, la ley particular que estamos sometiendo a votación ahora, el límite es mayor y por tanto en todos esos casos, en estos 4 casos, la ley de donaciones actual, siendo gasto deducible o siendo crédito, tiene un límite inferior al gasto que estamos, o sea, al límite que estamos proponiendo nosotros con esta modificación. Gracias, presidente. Sí, nos queda claro respecto del tema de las donaciones. La palabra.
La pregunta al ministro es cómo esto conversa con los beneficios que aprobamos también, de los beneficios de clase media, ¿cierto? Y otros que aprobamos con exenciones tributarias. Y también hay otros beneficios tributarios, como por ejemplo los beneficios de los retiros de excedente de libre disposición de los adultos mayores cuando se jubilan por arriba de un tope. Y también hay algunos beneficios de leyes de incentivo a zonas extremas. ¿Cómo eso conversa con esas tres situaciones respecto a lo que usted acaba de explicar? Diputado Cifuentes tiene la palabra. A la sociedad, no están conformes con esta norma. Y voy a tratar de resumir un planteamiento que ellos me han hecho. Esto de que la reforma implique un límite global a los beneficios tributarios de todas las personas naturales, incluidos los beneficios individuales y los beneficios a sociedades, digamos, digamos, a instituciones sin fines de lucro. Ellos señalan que la mejora no solo se enfoca en el establecimiento de los topes, pero el problema no solo radica exclusivamente en estos topes. Pues no hay información de cómo todos los beneficios tributarios para personas operan hoy en día, y por lo mismo se desconoce el impacto de un límite en el que se incluyan donaciones y beneficios personales. Además, no se presenta el cálculo de todos esos elementos, ni tampoco Hacienda lo expuesto. Y dan un ejemplo que es el que me preocupa más. Con esta ley, durante la pandemia del COVID, no se habría podido usar la ley de catástrofe como la conocemos, la cual movilizó más de 150.000 millones de pesos para aportar a la catástrofe. Las personas naturales habrían tenido impedimentos que, por seguro, reducirían este volumen de aporte adicional del sector privado. Y sigue y suma. Entonces, me gustaría, por favor, que me pudieran explicar, digamos, esta aparente contradicción que se establece aquí respecto a lo que presentó Diego en este ejemplo. Diputado Romero. Gracias, presidente. Yo quería saber, a lo mejor no entendí bien, ¿estos beneficios son acumulativos entre sí o son límites totales? Diego tiene la palabra. O ministro, no sé quién de dos quiere intervenir. Sí, a ver, yo creo que, o sea, respecto de algunas dudas de cómo funciona con otros beneficios o gastos deducibles, efectivamente, se tienen que todos reunir bajo esta misma norma, pero como se muestra justamente en los ejercicios, hay espacio suficiente por los límites que considera la norma para poder absorber que una persona, por ejemplo, tenga como gasto deducible el crédito hipotecario y esté realizando donaciones, tenga como gasto deducible el arriendo y esté realizando donaciones. O sea, los límites, como se amplían con motivo del cambio, eso permite efectivamente que haya espacio para que las personas realicen las dos cosas. Ahora, las grandes donaciones, que es lo que lleva a personas a estar por sobre los topes, o en los topes, suelen ser de personas de altos ingresos, que la verdad es que es poco probable quizás que estén ocupando muchos de los otros beneficios que de los gastos. Quizás el gasto en cuidado sí, digamos, el crédito hipotecario puede ser, pero el gasto en arriendo probablemente no. Entonces les va quedando un espacio. Y sobre la situación de la zona extrema, en nuestra opinión no debiese aplicarse respecto a este crédito porque es distinta a la naturaleza. Por lo tanto, es algo que podemos volver a revisar, pero obviamente que el objetivo es que créditos para personas particulares que reciben un beneficio por estar trabajando en un lugar no podrían ver perjudicados a nivel de impuestos personales. Entonces, en nuestra opinión, no entran en esta situación. ¿No hay más palabras? ¿Sí? Diputado Franz Sauer, ¿sí? Sin entrar en esta situación, lo podemos revisar en específico si es que requiere una indicación ahí, directamente en la materia que trata los excedentes de libre disponibilidad. Diputado von Mühlebrück, ¿sí? Gracias, presidente. Una consulta muy puntual. Quiero preguntarle, por su intermedio, al ministro Diego, la letra B, ¿por qué está poniendo una restricción a la renta exenta en la letra B?
Ahí también puede ser. ¿Quieren cambiar de presión? Votemos. Diego tiene la palabra. Sí, yo creo que primero hay que hacer dos distinciones distintas, porque una tiene que ver con cuando las rentas exentas algunas rentas exentas son crédito, y ojo que ahí se reemplazó un punto final donde el crédito que da las rentas exentas para evitar una doble tributación se incluyó. Ahora, se liberó, digamos, no son consideradas parte del crédito, eso está en la parte final del nuevo inciso. Hay una mención al artículo 54, número 3, si mal no me equivoco. Ahora, efectivamente, respecto de las rentas, de otras rentas exentas distintas, tienden, la idea de nuevo es evitar que sean 100% capturadas por personas de altos ingresos que terminen orientando de ciertas decisiones para que gran parte de sus utilidades terminan siendo rentas exentas. Por eso se establece como un mecanismo de control que sigue siendo más amplio que la configuración inicial. Entonces aquí tengo algunas rentas exentas que tienen tope, como las rentas de fondos mutuos inferiores a 30 UTM. Ahí también tienen un tope de 2,5 UTA, que en la mayoría de los casos, todas las rentas exentas, los topes individuales siguen siendo inferiores a la que estamos planteando nosotros en el proyecto de ley. Entonces mantenemos todavía esa distinción de que la persona puede recibir créditos como renta exenta en los topes anuales, siguen estando por bajo los montos que establece la ley, y por lo tanto creemos que se compatibiliza, se pone una restricción, pero es menor a la que se consideraba inicialmente. Muy bien, muchas gracias. Ponemos entonces en votación. Diputado Cifuentes. Yo la verdad tengo muchas dudas aquí, quiero ser franco. Me gustaría preguntarle al Ejecutivo si tienen algún cálculo respecto de cuánto esto va a reducir las donaciones en Chile a este tipo de instituciones. Diego tiene la palabra, o ministro. Sí, o sea, la respuesta a esa pregunta es bien directa, presidente. Esto no debería de reducir en nada las donaciones, digamos, por la ley de donaciones a través de estas instituciones. Romero. Presidente, aquí, perdonen que vuelva al punto de partida. Yo quiero estar seguro de lo siguiente. En el fondo, si yo aplico, por ejemplo, el tope respecto de una ley, respecto a otra ley, respecto a otra ley, porque la redacción no me parece que fuera por cada uno, y por eso lo vuelvo a preguntar, aunque me contesten otros que esto es acumulativo, es para cada uno o es para todos. A lo que voy, si quiero hacer donaciones, como usted tenía puesto acá en el ejemplo de deporte, vamos a poner para el ejemplo, reconstrucción, fines culturales, quiero hacer varios esos aportes, lo voy a poner en donación nomás, y tengo otros beneficios. ¿El límite total es este? O si yo tengo un límite solamente para aporte, otro límite solamente para reconstrucción, otro límite solamente para fines culturales, o claro, es sumatorio, o finalmente no, usted solamente, ¿por qué voy a esto? Porque si en el fondo el límite es global y las acumula a todas, evidentemente que va a tener un efecto respecto de las donaciones, eso está claro. O sea, porque independiente que el monto sea alto para cada una individualmente considerada, si yo quiero si hay alguien, no tengo idea, que quiere hacer donaciones por distintos tipos de leyes y además recibe otras deducciones en los impuestos, finalmente esto va a quedar siempre va a tener un techo. Entonces a mí me interesa estar bien seguro de eso, porque si es para cada una está bien, el límite está bueno, no hay problema, pero si finalmente es un monto total, ahí ya tengo una duda, y ahí vuelvo al cuál es la finalidad de esto, porque en definitiva, como ustedes dicen, y quiero corroborarlo, es que no se utilice o que no se apliquen más rentas, o sea, deducciones que vayan más allá de estos montos. ¿Esa es la idea? Eso, gracias. Sí, voy a tratar de, si es que entiendo bien el punto, pero hay varios límites distintos que están operando aquí. Por ejemplo, una persona podría hacer donaciones con fines culturales, con fines deportivos y con fines sociales.
cada una de esas leyes, en la ley que las regula, en algunos casos no tiene límite, en otro caso tiene un límite de 2% o 14.000 UTM y otra tiene 14.000 UTM. Yo podría donar y en principio la norma me dice vayas a ese límite, pero ya las donaciones tienen un límite global absoluto, que es o 20% de la renta líquida imponible o 320 UTM. Eso ya existe, ya está en la ley. Entonces, si bien cada donación tiene su límite particular, están en su mayoría sujetas a un límite global absoluto que nosotros no estamos modificando. O sea, efectivamente yo puedo donar a distintas instituciones bajo distintas leyes y me aplica ya un límite global absoluto. O sea, entre las tres que yo hice el ejercicio no puedo deducir más de 320 UTM. ¿Sí? Eso ya está en la ley, no estamos innovando al respecto. Donde sí se puede duplicar el efecto es que los límites que estamos estableciendo nosotros no son excluyentes. Entonces yo sí puedo deducir hasta el 5% de mi base imponible como gasto y adicionalmente puedo deducir otros conceptos como crédito. No es el uno o el otro. Entonces yo sí puedo deducir o utilizar como crédito hasta 320 UTM como crédito contra impuesto y además haber deducido el 5% de mi base imponible, el equivalente al 5% de la base imponible de la base del impuesto global complementario. O sea, no son excluyentes los dos límites, sino que se suman. Y por lo tanto, si hay un límite global, pero nosotros no estamos innovando en establecer límites particulares de la ley de donaciones, y por eso en los ejercicios lo que mostramos es que en definitiva, por cómo está estructurada ahora la propuesta, los límites de la ley de la renta son superiores a los límites que ya existen en materia de donaciones. Y por eso, como bien plantea el ministro, no hay un efecto, digamos, en disminuir la cantidad de donaciones porque se pueden hacer las mismas sin que se alteren los límites. Ministro, antes de darle la palabra al diputado Cifuentes. Gracias, presidente. Solo quisiera agregar que estamos conscientes de las aprehensiones que tienen algunas de estas organizaciones. Nosotros generamos una instancia de trabajo con ellos, porque además está el tema que plantea el mismo diputado Cifuentes sobre la falta de información sobre cómo operan cada uno de los distintos beneficios tributarios. Así que vamos a seguir trabajando con ellos en lo que resta de la tramitación de este proyecto. Si identificamos algún ajuste adicional que hacer, lo haremos, pero digamos, estamos bastante convencidos de que especialmente con estos últimos ajustes, al fijar límites alternativos y optar por el más alto de ellos, no debería tener ningún efecto sobre las donaciones con fines sociales y a las que ellos en general se hacen referencia. Pero vamos a seguir trabajando si es que surge algún otro tema relacionado con esto. Muy bien, diputado Romero y luego el diputado Sauerman. Sí. No, pero ¿no habló usted recién? Ah, perdón. Es que como lo nombró pensé, perdón diputado, tiene la palabra el diputado Cifuentes, pero yo pensé que había quedado satisfecho con la respuesta. Gracias, presidente, tan amable usted. Dos preguntas. Si hemos visto que esto no disminuye las donaciones a instituciones de beneficencia o sin fines de lucro, ¿cuál es el objeto de esta medida? Y en segundo lugar, ¿cuánto recauda? Diputado Romero y luego Sauerbaum. Presidente, es que yo... quiero ver acaso están atentos, porque los veo que están cabeceando, entonces por eso cambio los nombres a ver para que reaccionen. Estamos todos bien atentos. Es que yo entiendo, y está claro que el propósito aquí no es, o nadie está interviniendo respecto de cada legislación en particular, y por el contrario, aquí podemos ir siempre mejorando los límites, podemos ponerle más, pero no es ese el punto es que aquí se fija un monto global que no solamente afecta a las donaciones es un poco para que entienda a lo mejor la gente que está viendo dónde podría tener algún efecto, sino que también en otro tipo de deducciones, porque aquí es bastante general. Aquí lo que se supone es que las deducciones que se hagan a los impuestos no superen este monto, y en algunos casos hay otras deducciones que se tienen que aplicar y que no tienen límite. Por ejemplo, yo no sé, aquí me sobran por interno, por ejemplo, las rentas del trabajo que están exentas de global complementario y que se pueden ocupar también como deducción para otros impuestos. Entonces yo tengo mis dudas respecto de eso, porque la técnica efectivamente trata de fijar un monto total y es razonable
que sea más cómodo a través de esta llave, yo ir controlando con qué voy a ir rebajando impuestos. Pero tal vez el Servicio de Impuesto Interno nos pueda decir si existe, porque esto es lo que nosotros queremos saber, porque que este techo no vaya a topar con algo y después obviamente tengamos que ir para acá porque uy, sabe que se nos quedó afuera, no sé, me hace una tontera, la perseguidora, y resulta que le supera los montos. Pero yo quiero saber acá, y si puede contestar a lo mejor el Servicio de Impuesto Interno, ¿qué otra deducción, qué otra renta exenta, qué otro tipo de deducción que se puede hacer a las bases imponibles podrían eventualmente entrar en conflicto para que no se cometa un error de fijarle un techo? Gracias. Diputado von Millenbrück. Es que se parecen un poco. Presidente, por su intermedio, me queda la duda lo que dice el diputado Cifuentes, que este texto no es del agrado de las personas que se dedican a las donaciones. Por otro lado, escucho al señor ministro por su intermedio de que ha estado conversando con estas personas. Entonces quisiera saber cómo conversan los dos puntos. Por un lado me está diciendo un diputado de que no están de acuerdo, y por otro lado el ministro dice que está avanzando en la conversación, incluso que podría avanzar más adelante, si es que se requiriera. Entonces quiero saber dónde está oliéndole el zapato, digamos, le está apretando el zapato a las donaciones, a la ley de donaciones, o la que estamos hoy día tratando de modificar, porque creo que es un tema tremendamente relevante y que se le puede sacar bastante provecho en buen sentido, sin aprovecharse. Gracias, presidente. Muy bien. Ministro, ¿quiere intervenir también? No, pero quiere intervenir porque no había pedido la palabra. Diputado Sepúlveda. Algunos criterios generales, más allá de lo técnico, ¿no? Que no sobran empresas para donar. Yo creo que en eso podríamos estar medianamente de acuerdo. O sea, siempre en campaña electoral no sobran empresas para donar. Siempre faltan empresas que hagan un mayor esfuerzo. Uno quisiera de que las empresas pudieran actuar en el ámbito social con mucho mayor fuerza de lo que hacen ahora, ¿cierto? Podríamos consensuar eso, ¿no? Como primera aseveración, ¿no? Por lo tanto, y segunda aseveración, que la donación es positiva. O sea, yo, a menos que alguien diga, no, yo lo que quiero es restringir las donaciones, ¿no? Yo apoyo las donaciones, eso es bueno. Segunda aseveración, la cual podríamos estar de acuerdo, ¿no es cierto? Tercero es que aquel que dona no descuenta todo, no es que salga ganando. Hay una parte que la descuenta y una parte que es un aporte real, ¿no es cierto? Es una aseveración legítima, no es que yo con la donación como que libre y como que al final no me salga a cero costo, digamos, ¿no? Hay una parte que finalmente termina colocando. Podríamos consensuar esa cuarta aseveración. Entonces, si concluyo en toda esa argumentación, yo me pregunto, esto que estamos discutiendo fomenta esas cuatro opciones, ese criterio común en el cual, entiendo, estamos todos de acuerdo, deberíamos propender a fomentar de que existan más interés en donar, en aportar a la cultura, al deporte, etcétera. Entonces la primera pregunta que yo me haría, ¿no? En un análisis simple, austero, ¿no? ¿Esto contribuye a ese objetivo? Yo no lo sé. Yo quiero ser franco, no tengo mi duda. Incluso tengo hasta mis temores porque tampoco vamos a esquivar la discusión de que en general son las grandes empresas las que donan, ¿cierto? Las cuales tienen un matiz siempre ideológico marcado, eso está claro, y por lo tanto en una discusión de esta naturaleza podrían algunos decirme, ¿sabes qué? Hasta tanta complejidad, la verdad es que yo estoy aportando, lo hago legítimamente, y si me colocan problemas, ¿sabe qué? Mejor hasta aquí nomás llego. ¿A qué me va? Entonces, yo eso es lo que me gustaría saber, si realmente con esto estamos contribuyendo, fortaleciendo las actividades de donación, y legítimamente también estamos rodeando algo que se nos está quedando afuera y que algunos
a propósito de este valor que es donar, se están aprovechando. O sea, si hay algo de eso, para meternos en esta discusión que yo creo que en la situación que está viviendo Chile, compleja, el mundo global, la verdad es que de las empresas hay un mayor desincentivo a donar. Y no sé si esto contribuya a mantener lo que están haciendo hoy día o a hacerlo crecer. Tengo una duda. Incluso tengo una duda, y lo voy a decir con mucha franqueza, la reacción política e ideológica que puede haber con respecto a este punto. Entonces, no quiero que después nos podamos encontrar en una disyuntiva en la cual instituciones que hacen una tremenda labor, donantes les digan: nosotros, sabe que hasta aquí llegamos, vaya a preguntarle al gobierno, ellos hicieron esta reforma y verán cómo arreglan con el Ejecutivo la forma de seguir funcionando o atendiendo lo que están haciendo. Entonces, perdonen, son aseveraciones muy generales, pero la verdad es que sigo pensando de que no tengo mayor contradicción contra el tema, porque si no logro ver cuál es su objetivo, porque recaudación no es sustancialmente, esto no tiene que ver con recaudación. Entonces, yo no sé si vale la pena, como diría por ahí un amigo, este esfuerzo o meter este tema en esta discusión, quizás en una ley aparte, no sé, pero yo le tengo mucho temor al impacto que esto pueda eventualmente tener. Sí, gracias, presidente. Primero, respecto a la pregunta de cuál es el propósito de esta norma, el propósito de esta norma es proteger al sistema tributario de la acumulación de franquicias y beneficios tributarios a través del tiempo, que no son necesariamente planificados mirando el conjunto del sistema tributario, sino que se van discutiendo caso a caso. Muchas veces hay beneficios tributarios que se discuten en instancias distintas de esta comisión, que surgen en otras comisiones, que surgen a propósito de otra legislación, eventualmente pasan por acá. Pero el propósito es proteger al sistema tributario, evitar que el sistema tributario termine siendo minado en términos de su capacidad de recaudación simplemente por la acumulación de beneficios tributarios que se van creando. Y esto lo hemos visto en parte en Chile, pero lo hemos visto con mucho mayor dramatismo en otros países del mundo. Estados Unidos es un país que tiene, por ejemplo, un sistema tributario particularmente complejo, entre otras cosas por la acumulación de beneficios tributarios de la más diversa naturaleza. Entonces, esto es algo de carácter preventivo porque no queremos llegar a esa situación. Y porque cada vez que hemos tratado de racionalizar beneficios tributarios, nos cuesta un mundo, porque cada beneficio tributario tiene su propio grupo de interés detrás. Sin ir más lejos, cuando hemos tratado, por ejemplo, de racionalizar las exenciones al impuesto territorial, que a todas luces son excesivas en Chile, digamos en Chile menos del 40% de las propiedades paga impuesto territorial. Sin embargo, cada vez que hemos querido revisar eso de manera más sistemática, racionalizarlo, no hemos llegado a ninguna parte. Entonces, esto es algo de carácter preventivo y que su objetivo es proteger la integridad del sistema tributario. Ahora, respecto de temas como deducciones que son propias del funcionamiento del impuesto a la renta, a las que se refería, me parece que el diputado Sauerbaum, eso está recogido en la letra C de la indicación del Ejecutivo, donde dice que no están sujetos a las limitaciones el crédito por impuesto a primera categoría del número 3 del artículo 56 y la renta exenta del impuesto a las rentas del capital, porque en ese caso se trata, ¿cierto?, de deducciones que son propias de la operatoria del impuesto a la renta. No tiene que ver con algún tipo de franquicia o beneficio tributario que se creó para otro propósito. Luego, creo que es muy válido el listado de preguntas que hace el diputado Sepúlveda. Ahora, ese mismo listado de preguntas, en realidad ese listado de preguntas es mucho más relevante para los límites actualmente existentes en las leyes de donaciones, porque las leyes de donaciones tienen límites, la ley de donación en sí misma tiene límites. Entonces, estos límites que estamos planteando acá no son a la ley de donaciones, son límites al total, a la suma de créditos tributarios, deducciones del impuesto
al momento de hacer la declaración de impuesto a la renta. ¿Ah? Entonces, yo creo que eso es importante tenerlo claro. O sea, el estímulo a las donaciones para fines sociales está contenido en la propia ley que se dictó al efecto. Esa ley contiene un límite a la magnitud de los beneficios que se pueden acceder, y por lo tanto, como creo que sugiere bien el diputado Sauerbaum, esto está planteado por encima de lo que es las leyes de donación. Entonces, nosotros insistimos, este no es un tema relacionado, o sea, un tema que esté apuntando directamente a los beneficios tributarios para donaciones, sino que su foco es el conjunto de créditos contra el impuesto a la renta o a las deducciones del impuesto a la renta, dependiendo de cuál sea el caso. ¿Ah? Ahora, yo creo que otra cosa que es importante tener en cuenta y que es quizá bueno agregarlo a la lista de preguntas que hacía el diputado Sepúlveda, es cierto, si acaso es necesario que exista un beneficio tributario para que exista una donación. Claro, las leyes de donaciones se han ido creando para generar mayores estímulos económicos, pero eso no quiere decir que sea un condicionamiento, o sea que si no existe una franquicia, una donación no va a existir. ¿Ah? O sea, la voluntad de un contribuyente de donar para un cierto propósito, ¿cierto?, proviene de dos fuentes. Una, ¿cierto?, su interés en ayudar a alguna causa, y otra cosa distinta, ¿cierto?, es hasta dónde el costo de esa donación va a ser en parte absorbido por el Estado y cuánto va a ser absorbido por el propio contribuyente. ¿Ah? Pero nuevamente, o sea, tenemos que mirar esto como parte, como un límite al total de deducciones o créditos. ¿Ah? Donde las otras deducciones o créditos que no son de las leyes de donaciones corresponden a una serie de otros conceptos, gastos de distinta naturaleza, gastos en educación, gastos en cuidado, los intereses, los arriendos, todo el conjunto de elementos que se van deduciendo, que la ley admite que generen créditos contra el impuesto, créditos para calcular la base del impuesto o deducciones del impuesto mismo. Ahora me parece que usted quería decir algo. Deja que concluya. Micrófono. Ministro, en sencillo, más allá de todo lo que hemos discutido, ¿esto debería fomentar las donaciones? ¿Las mantiene igual? ¿Cuál es su opinión? Eso va a ser un dato concreto que lo vamos a tener el próximo año, ¿no? O sea, un año después, más o menos, de aprobada la reforma tributaria. ¿Cuál es su opinión con respecto a cómo debería ir? Y solamente un detalle, más allá de la opinión, obviamente, ética sobre el motivo que tiene que asistir a una donación, que yo la puedo compartir. La verdad es que la conducta humana no camina por ese derrotero. En general, está siempre afecta a incentivos y a castigos. Por eso está acá impuestos internos, ¿no?, que actúa en ese mecanismo de control. Si fuera el mundo perfecto de cómo debería operar, claramente viviríamos en otro mundo. Lo comparto, por cierto, pero claramente habría mucho menos donaciones si no existieran incentivos tributarios, más allá si uno esté de acuerdo o no. Ministro, no sé si le quiere contestar el micrófono, ministro. Después, diputado, si lo tengo muy presente. Sí, la respuesta nuevamente, presidente, es que esta es una norma que no hay razón para que influya sobre la decisión de donación. Por supuesto, alguien que no quiera donar, que quiera tener una excusa para no donar, siempre va a poder encontrar alguna. A lo mejor ahora usará esta, así como podrá usar cualquier otra, pero para efectos de la operación de las leyes de donaciones, esta es una norma que no debería tener ningún efecto. Ahora, simplemente como nota al pie de página, quiero decir que hay muchos estudios sobre la eficacia de los incentivos económicos de las donaciones, y esos estudios no son particularmente concluyentes. ¿Ah? Por supuesto, cuando el Congreso legisla en estas materias, espera que tenga ese impacto, y todos esperamos que lo tenga. ¿Ah?
pero en lo que existe sobre investigación sobre el tema de donaciones es bien inconcluyente el tema de los incentivos económicos, pero eso es como una nota así académica nada más al pie de la página. Usted iba a complementar algo. Al tiro paso la palabra, es que iba a complementar algo la subdirectora. Lo primero que creo que es imprescindible aclarar es una observación que hizo el diputado Sepúlveda, y bueno, para todos. Está siendo atacado por Hacienda. Sí, perdón. Que es súper relevante, porque una acotación que usted hizo respecto de las donaciones que hacen las empresas. Esto en ningún caso va a ser un problema para las donaciones de las empresas, porque la norma que se examina no es para las empresas. Esta es una norma, como pueden ver del cuadrito, tomamos las leyes de donaciones con los beneficios para el global complementario. O sea, estamos poniendo un límite para el conjunto de donaciones que hagan las personas directamente, no desde el punto de vista de la empresa. Las donaciones que hacen las empresas no están siendo tocadas, ellas tienen hoy día límites actuales que no están incluidos y no están siendo tocados, por lo tanto se mantienen igual, no hay ningún inconveniente con ellos. Cambiemos todo entonces la parte de empresa. Ya, vamos a qué pasa con el resto. Un poco reforzar lo que dijo el ministro, que tiene que ver con que parece razonable que las personas o las empresas en términos generales puedan definir dónde ponen sus incentivos económicos, dónde quieren donar y a qué instituciones quieren favorecer. Es muy razonable. Pero establecer esta posibilidad sin límite alguno, entendemos que puede significar que lleguemos al extremo, y eso es lo que pretende esta norma salvaguardar, que lleguemos al extremo de que el donante deje de ser contribuyente. O sea, deja de entregarle al fisco sus recursos y define él solo en qué gasta esos recursos. Sí. Entonces, está bien, entendemos nosotros que está bien que pueda definir parte de esos recursos, pero no su totalidad, porque hay que pensar en un interés colectivo, y esta persona no va a tener un interés colectivo, sino que va a tener un interés individual y va a querer favorecer a quienes le parezca mejor. En tercer lugar, y esto es súper relevante, lo dijo Diego, lo dijo el ministro, que los invito a mirar nuevamente el cuadrito que acompañó al ministro, que ustedes tienen impreso, y en él se aclara que ya existen límites. Entonces, para también aclarar un poco cómo funcionan estos límites, cuando alguien hace una donación, se aplica en primer lugar el límite que está establecido en la propia ley de donaciones. Quiero hacer una donación con fines culturales, perfecto. Quiero hacer una donación con fines deportivos, muy bien, tengo que aplicar el límite que establece esa ley para la donación con fines deportivos. Luego, si yo tengo más donaciones, tengo que pasar a la segunda columna, esta que dice aquí, límite global absoluto, que es un paraguas que cubre todas las donaciones que yo pueda hacer como persona. Y ahora, lo que se estaría agregando acá sería un segundo paraguas en que yo tengo que incluir no solo las donaciones, en eso ha insistido harto el Ejecutivo, sino que incluye otros gastos, como son los intereses por crédito hipotecario, los gastos de cuidado, de educación y de arriendo, u otros que puedan haber en leyes especiales. La idea es que este contribuyente persona natural no deje de contribuir al Estado, no use los recursos que propiamente son de impuestos para lo que él estime conveniente. Una parte de ellos sí, pero no en su totalidad. Ese es el objetivo de la ley. Podría llegar a cero. Sin límite, podría llegar a cero, claro. Claro que podría. Eso sucede. Eso es lo que no queremos. Eso es lo que no queremos que suceda. Podría suceder, claro, sobre todo ahora que es que hay que considerar dos cosas. Una es que se incluyó esta nueva ley de donaciones que empezó a regir el año 2022, y segundo, que se están incorporando en este proyecto de ley nuevos gastos. Entonces, perfecto, se están incorporando nuevos gastos, como son los gastos de arriendo y los gastos de cuidado, y eventualmente esta acumulación de beneficios, de créditos, gastos, de donaciones, podría llegar a ocurrir lo que acabamos de señalar. Diputado Romero quería ser, y diputado Mellado, y diputado Pommiole. A ver, ¿qué no le contestaron, diputado? El micrófono. Muy bien, para que lo tenga presente. Diputado Romero, diputado Mellado luego y diputado Pommiole. Sí, como primer punto, de nuevo volvemos a lo mismo de la mañana. Se hablan de que hay estudios que dicen, ¿dónde están esos estudios para poder verlos? Que es parte también de las preguntas que no solamente este sector hace, sino que también
el sector incluso de gobierno. Ahora lo otro, yo quiero hacer una pregunta. ¿En esta reforma tributaria hay un límite de la cantidad de impuestos que le cobra el Estado a las personas? O sea, hoy día me parece que la relación es absolutamente poco conmutativa, porque el gobierno desintegra el sistema para poder ir tratando eventualmente todos los impuestos en forma independiente y cargarle a las personas distintos impuestos sin límite hoy día. ¿O existe un límite para los impuestos? No, pues no existe el límite para los impuestos. Yo puedo subirle el gol complementario, puedo subir la tasa de impuestos, puedo subir todas las tasas porque está desintegrado el sistema. Ah, no, pero para las exenciones tiene que haber límite. Ahí sí. O sea, para el beneficio para las personas no, ahí tiene que haber un límite. Pero impuestos del Estado puede ser una... Y el Estado es un animal voraz, porque siempre va a tener necesidad. Yo no hablo del gobierno, hablo del Estado como ente. Porque siempre hay necesidades públicas que satisfacer, todos los días hay necesidades públicas. Pero el problema es que la relación es distinta. Cuando se trata de cobrar impuestos, desintegremos el sistema y así podemos tratar las cosas particulares. No hay ni una norma que le ponga un límite al Estado y diga, no señor, aquí nosotros no le vamos a cobrar a una persona más del 20% de sus ingresos, más del 30%, más del 50%, puede llegar a cualquier y con un tope de ¿cuánto? De 23 UTA. Cobremos a la persona, eso es lo máximo que paga. Veamos si eso hay una norma conmutativa. No hay una norma pareja para las personas. Y yo quiero decir una cosa, no se diga acá que no, que la gente no va a querer ahora, esto no frenan las donaciones, esa cosa. Es que, pucha, llevamos harto tiempo, como decía una vez un profesor mío, llevo harto tiempo viviendo en Santiago. Es evidente que hay que tener incentivos, porque si no es así, en verdad las cosas se ralentizan. Hay gente que es maravillosa, y me saco el sombrero, que tiene fundaciones maravillosas, el premio Nobel, esas cosas ya son fantásticas. Pero en general las personas se mueven con incentivos, el ser humano es así, se mueve por hambre, se mueve por miedo, se mueve por frío, por calor, responde a estímulos. Entonces decir, ay, si no, es que esto no va a pasar nada, no debería bajar, según los estudios. Bueno, ¿cuáles estudios? En ninguna parte. Entonces yo, presidente, yo voy a votar en contra, porque me parece, primero, esto es injusto porque para un lado sí, para el otro lado no. Y eso lo estamos viendo permanentemente, y lo otro, que no hay ni un estudio acá, o sea, son opiniones, está bien, yo creo, yo el ministro es una persona erudita, pero en verdad muestren estos estudios, especialmente para lo que a lo mejor nosotros no estamos tan familiarizados con estos temas. Gracias, presidente. Ok, diputado Formúlenme. Cualquiera de los dos, nada. Son los dos de la colonia árabe. Gracias, presidente. No, es solamente algo respecto del punto de vista de técnica legislativa. Este artículo nosotros, el artículo 55, no lo votamos en contra, y después el Ejecutivo, para que el Ejecutivo agregara uno nuevo, y la duda que tengo que en la indicación del Ejecutivo dice para modificar, sería para agregar, porque estamos sobre un artículo que nosotros votamos en contra. ¿Estoy bien o estoy mal? No. Sí. Reabrirlo. Exactamente, reabrir la discusión. Así fue lo que votamos. Y si no queda el artículo, si se rechazaba esto, queda lo que se había. Sí. Mi pregunta es cómo se agrega. Esa es dado que nosotros lo rechazamos para que se abriera, digamos. Entonces, a ver, Lía tiene la palabra. Lo tiene ella ahí escrito. Por su intermedio, solo para hacer la aclaración desde el punto de vista de la técnica que se desarrolló para este efecto. Tanto esta norma, que es el artículo 55.6, que está contenido en el número 27, como la norma del artículo 55.4, fueron, en el primer caso, en el 55.4, votado a favor con el compromiso de reabrir el debate para eliminar un inciso. Eso se realizó en la sesión, hace 3 sesiones atrás, se reabrió el debate, se rechazó el inciso por unanimidad. Y en este caso en particular, si bien puede que desde el punto de vista de la técnica llame la atención, habida cuenta que se trata de un artículo que está rechazado, hubo un acuerdo expreso, unánime, de reabrir el debate más allá de la forma. Si la forma es una indicación sustitutiva o una indicación complementaria a la disposición rechazada, pero era el acuerdo de abrir el debate sobre la base de una nueva propuesta. Y finalmente eso, llevado al informe, la forma sería un solo texto enmendado o sustituido, así que no altera desde el punto de vista de esa técnica el resultado en el informe final. Así es. Sí.
Desde ese punto de vista se vota la indicación con la norma que fue rechazada, que habría sido rechazada. Claro, porque el producto de la votación tiene que ser un texto autovalente. Sí. Muy bien. Sí. Porque para que no quede ninguna duda, fue a propósito de una norma que se aprobó, yo la voté, la rechacé, se planteó en esa discusión de que se hiciera una nueva votación, no se dio la unanimidad, hay una persona que se opuso, llegamos a 2 semanas de porque se pidió que el Ejecutivo hiciera el cambio, pasaron 2 semanas, creo, y no llegó el cambio, y esa misma persona, de manera transparente, dijo, mejor rechacemos el inciso porque ya que no llegó la indicación, corrijámoslo al tiro mientras esto. Y ahora llegó la indicación para que quede claro el recorrido. Muy bien. Sí, pero ahora le voy a dar la palabra para hacer la votación. Era el tercero inscrito, diputado. Muchas gracias, presidente. Sí, he escuchado atentamente. ¿Por qué funcionan las donaciones en los países desarrollados, presidente, y no pueden funcionar acá? Hay incluso personas filántropas, ¿cierto?, de filantropía en el mundo que se desarrollan, ¿cierto?, con sus fortunas para poder hacer filantropía. Y la verdad es que en Chile, a veces y muchas veces, digamos, la empresa privada es mejor asignador de recursos que incluso que el Estado. Y en el caso de lo que estamos votando, si pudieran mostrarnos algunos estudios comparativos de otros países en el tema de lo que significan las donaciones, creo que sería bueno también ver, porque si vamos a colocar el país a la altura de la OECD, yo creo que tendríamos que tener un comparado también a la altura de la OECD de la misma manera de lo que significa esos países, presidente, porque estamos restringiendo algo, subimos un poquito para limpiar a algunos empresarios, para limpiar los gastos que el impuesto interno les interesa, pero definitivamente donaciones como corresponde para distintas áreas es limitado, y creo que si efectivamente podemos, las donaciones partimos de la buena fe, creo que no deberíamos limitarlas tanto, pero vamos a votar a ciegas porque no sabemos qué es lo que pasa en el resto del mundo, así como tampoco vamos a votar lo que significa fondos de inversión de capital de riesgo, qué pasa con los otros países. Entonces, yo creo que, presidente, estamos siendo llevados como en un carrito supermercado a votar algo, ¿cierto?, que obviamente le conviene al gobierno de todas maneras y a la coalición, pero no sé si efectivamente esto que estamos votando hoy va a pasar en el Senado. Y eso se lo quiero dejar aquí clarito, porque no sé si efectivamente esto que vamos a votar ahora va a pasar en el Senado, y se lo quiero dejar con claridad, presidente. Gracias. Muy bien. Ponemos en votación entonces. ¿Ministro quiere antes de la votación? Sí. La suya ahí la va a hacer. Sí. Primero, respecto de la pregunta de cuánto recauda esta norma, quiero volver sobre algo que he señalado anteriormente. El propósito de esta norma no es recaudar, es proteger al sistema tributario de riesgos como los que se le planteaban recién. O sea, el riesgo de que por la vía de la acumulación de beneficios tributarios el contribuyente deja de ser contribuyente y empieza a ser un distribuidor de recursos. Así es. Y para eso, estos son temas que revisitamos recurrentemente cuando se habla de las leyes de donaciones. La literatura sobre la economía de la filantropía es extremadamente amplia, extremadamente vasta. Y en parte importante, esa literatura está originada en Estados Unidos justamente porque la amplitud de los beneficios tributarios para donaciones no logra reconciliarse con la realidad de lo que ocurre con la distribución de los recursos cuando a través de las leyes de donación existentes, y al mismo tiempo el debilitamiento que genera el sistema tributario. Eso es en buena medida lo que está detrás de la cuantiosa literatura que hay sobre este tema, especialmente en Estados Unidos.
Luego, quisiera tomar el punto que hacía el diputado Romero, me parece. Límites a la carga tributaria son las que fijamos en las leyes, son las que definimos acá. Eso es lo que estamos haciendo, pero no siendo eso suficiente, en este mismo proyecto tenemos más adelante, para cuando discutamos, ¿cierto?, el tema del impuesto patrimonial, una propuesta que establece un límite global a la suma de impuestos, incluyendo el impuesto patrimonial. O sea, más allá de que acá, al momento de legislar, fijamos cuánto es un impuesto, porque el Estado no puede llegar y recaudar lo que se le antoje, no puede llegar y aplicar cualquier impuesto, ¿cierto? Solo puede aplicar lo que está establecido en la ley, y la ley establece, por supuesto, los límites, ¿ah? Y los límites, claro, por supuesto, se pueden modificar legislativamente, igual como se pueden modificar los límites a las franquicias tributarias. Pero además, en este proyecto, si se aprueba la norma, cuando lleguemos a ese punto, vamos a innovar respecto de los límites a la carga tributaria de distintos componentes del sistema tributario. Y algo similar se está discutiendo o se ha planteado en el caso del royalty minero. Muchas gracias, ministro. Pongamos en votación entonces, señora secretaria. Ya, entonces, lo que se va a votar en la página 9, ¿sí?, es la indicación del Ejecutivo que modifica el numeral 27 que está en la columna del lado izquierdo. Señor Barrera. Señor Bernales. A favor. Señor Cifuentes. Señor Mellado. Señor Romero. Señora Riquelme. Señor Sauerbaum. Señor Sepúlveda. Yo voy a justificar mi voto. Tengo dudas sobre el impacto que tenga. Es real. Todavía no logro ver los beneficios y vislumbro los impactos que puede tener en donación. Creo que nos metemos en un área que es compleja. Ya tenemos muchas áreas complejas en la reforma tributaria, ya lo dije en la mañana, está clara mi opinión. Y dos, tengo además un problema de técnica legislativa. Yo creo que nosotros rechazamos un texto el otro día. Y la indicación que han presentado se mete dentro de ese texto rechazado, lo estoy tratando de explicar en sencillo. ¿Ah? Lo lógico hubiera sido una indicación sustitutiva, que incorpore todo lo que quieran colocar, pero que no tomen parte del texto rechazado. Porque lo que va a quedar al final, para ser más gráfico, es una parte de lo que rechazamos, que está rechazado, una parte, no todo, una parte del texto que está rechazado, y otra parte que se incorpora con esta indicación. Claro, había como una lógica de voluntad de que esperáramos la indicación, pero la verdad es que tenemos ahí un detallito en la técnica legislativa que a mí me preocupa, y además de la presión general que señalo. Lo lógico debería haber sido una indicación sustitutiva completa con un texto nuevo y no un texto que se incorporara a un texto que está eventualmente rechazado. Por ahí me complica un poco y me voy a abstener. A favor, presidente. Las razones que me llevan a tomar esa votación es, primero, que no se está prohibiendo la donación, sino más bien se está evitando que se deje de contribuir, que es otra forma de ser solidario por parte de la ciudadanía con los aportes que se requieren para que el Estado funcione. Si queremos tener PGU, si queremos tener una salud de calidad en materia pública, si queremos tener educación en esos mismos términos, presidente, se necesita fortalecer el Estado y su recaudación. Entonces, yo no concibo una concepción distinta por parte de lo que se entiende por contribuyente. Entiendo las aprehensiones, pero a propósito de la justificación que se hace desde el gobierno, me genera también la duda, ¿cierto? El llamado de atención respecto a la concepción que tenemos del por qué queremos fortalecer mayor recaudación y que se evite que los contribuyentes dejen de serlo, señor presidente.
presidente. Yo voy a votar a favor, presidenta, porque creo que aquí la disyuntiva está entre donantes o contribuyentes. Pareciera ser que algunos quieren que en esta sociedad hayan donantes nomás y no contribuyentes. Y el Estado se construye con contribuyentes, no con donantes. Así que voto a favor. Resultado es 5-4-2. No se ha alcanzado el quórum de aprobación, presidente. Rechazado. Rechazado. Muy bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta.